Astronauta Studios. Bienvenidos a otro episodio de Evolution Docs. Yo soy Mau Nicoli y en este podcast hablamos de la evolución e historia de muchas cosas, desde la evolución de la escritura hasta los mensajes mandados al espacio. La búsqueda de sentido ha sido una constante humana. Nuestros ancestros, sin Netflix ni redes sociales, observaban la naturaleza y creían que todo tenía un espíritu, desde los ríos hasta los arbustos. Luego, dioses viviendo en montañas y bebiendo cerveza. Otras deidades, mitad humanas, mitad animales, y otras civilizaciones con sus dioses y dramas dignos de telenovela. Muchas mitologías comparten similitudes, sugiriendo que quizás todas las religiones provienen de una idea ancestral común. La religión ha evolucionado y se ha diversificado, adaptándose a cada época. Prepárate para un viaje lleno de dioses, mitos y alguno que otro extraterrestre. Pongámonos celestiales y comencemos este viaje por la evolución de la religión. Imagina por un momento a nuestros ancestros más remotos, viviendo en un mundo donde la naturaleza era tanto amiga como enemiga. Las noches eran largas y oscuras, iluminadas solo por las estrellas y el fuego de la hoguera. En este entorno, la curiosidad humana empezó a florecer. Sin tecnología ni ciencia moderna, los primeros humanos miraban a su alrededor en busca de respuestas. Cada río, cada montaña, cada árbol parecía tener vida propia. Así nacieron las primeras creencias animistas, donde todo estaba imbuido de espíritu y energía. Los chamanes, figuras misteriosas y respetadas, surgieron como los intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Con sus cantos, danzas y rituales, intentaban comunicarse con los espíritus que habitaban en la naturaleza. Una noche, alrededor de una fogata, un chamán siberiano, envuelto en pieles y adornado con plumas, decide consumir unos hongos alucinógenos. Al entrar en trance, empieza a ver visiones de animales parlantes y paisajes sobrenaturales. A su regreso, relata a su tribu que ha hablado con los espíritus guardianes del bosque, quienes le han revelado secretos sobre la caza y la supervivencia. Esta práctica era una forma temprana y valiosa de intentar entender el universo. Estas experiencias espirituales no eran únicas de Siberia. Por todo el mundo, desde las selvas de América del Sur hasta las llanuras de África, los chamanes desempeñaban roles similares. Lo curioso es que, a pesar de las vastas distancias y las diferencias culturales, muchas de estas religiones primitivas compartían la idea de un mundo espiritual paralelo al nuestro. Es como si hubiera un consejo global sobre la existencia de lo invisible. Además de su papel como líderes espirituales, los chamanes también eran sanadores, consejeros y protectores de sus comunidades. Usaban hierbas, cantos y rituales para curar enfermedades y alejar a los malos espíritus. Se creía que podían viajar entre los mundos y traer de vuelta sabiduría y conocimiento que beneficiaría a todos. En muchas culturas, estos rituales incluían danzas estáticas y tambores rítmicos que ayudaban a inducir estados alterados de conciencia. Algo curioso es que algunas tribus nativas americanas creían en la existencia de espíritus traviesos que podían causar problemas si no se les apaciguaba adecuadamente. Estos espíritus podían robar objetos, causar enfermedades o incluso afectar el clima. Para mantener la armonía, los chamanes realizaban rituales específicos para mantener a estos espíritus contentos y en paz. Estos fueron los primeros pasos hacia una religión, potencializado por una búsqueda humana que ha perdurado hasta hoy: entender nuestro lugar en el cosmos. Aunque las formas y las prácticas han cambiado, el deseo de conectar con algo más grande que nosotros mismos sigue siendo una constante. Los chamanes de hace siglos, con sus visiones y rituales, sentaron las bases para lo que sería una de las más duraderas y profundas características de la humanidad: la espiritualidad y la religión. Avancemos un poco en el tiempo y llegamos a las grandes civilizaciones antiguas con sus ricas mitologías. Aquí es donde la imaginación humana realmente se desborda. En Mesopotamia, los sumerios y babilonios crearon una compleja red de dioses que vivían en montañas distantes y, curiosamente, disfrutaban de la cerveza tanto como cualquier universitario en fin de semana. Los egipcios, por su parte, fueron un paso más allá.
sus dioses no solo eran poderosos, sino que también eran un poco extravagantes, con cuerpos de humanos y cabezas de animales. Por ejemplo, Ra, el dios del sol con cabeza de halcón. Claramente los egipcios sabían cómo hacer una entrada dramática. Y luego tenemos a los griegos y romanos, que básicamente crearon el primer reality show con sus dioses y diosas del Monte Olimpo. Entre los amoríos, traiciones y venganzas, sus historias eran dignas de cualquier telenovela. Una de las historias más fascinantes es la del mito de Gilgamesh de la antigua Mesopotamia. Este épico cuento sigue a Gilgamesh, un rey semidivino, en su búsqueda de la inmortalidad. En el camino enfrenta monstruos, dioses caprichosos y finalmente se da cuenta de que la inmortalidad no es para los mortales. Su historia no tiene un final feliz, pero sí una valiosa lección sobre la mortalidad humana. Lo curioso es que muchas de estas mitologías comparten similitudes sorprendentes. Por ejemplo, los griegos tenían a Zeus, el dios del cielo y el trueno, mientras que los romanos simplemente cambiaron su nombre a Júpiter y siguieron adelante. Pero, ¿por qué estas similitudes entonces? ¿Será que todas estas religiones provienen de una misma idea ancestral? O tal vez es parte de nuestra naturaleza como humanos necesitar creer en algo más grande. Estas mitologías no solo reflejaban las creencias y valores de sus culturas, sino que también influenciaron profundamente sus sociedades. Los templos, los rituales y las festividades estaban todos ligados a la historia de sus dioses. Y aunque hoy en día estas mitologías pueden parecernos como simples cuentos, en su tiempo eran la base sobre la cual se construía la vida cotidiana. Mientras seguimos explorando la evolución de la religión, recordemos que estas mitologías antiguas nos ofrecen una ventana a la imaginación y al ingenio humano. Nos muestran cómo nuestros antepasados trataron de dar sentido a un mundo lleno de misterios y maravillas, y es impresionante cómo estas historias aún resuenan con nosotros hoy en día. Ahora, crucemos medio mundo hasta el lejano Oriente, donde la religión tomó formas completamente diferentes pero igual de fascinantes. En esta región, la espiritualidad se mezclaba con la filosofía, creando sistemas de creencias complejos y profundos que han perdurado milenios. Empezamos con el hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo. Imagina un panteón con más dioses que los que podrías contar en toda tu vida. Desde Brahma, el creador, hasta Shiva, el destructor, el hinduismo ofrece un menú divino para todos los gustos. Y no olvidemos a Vishnu, el preservador, que ha tomado varias encarnaciones, incluyendo a Rama y Krishna, para salvar al mundo de vez en cuando. Luego está el budismo, fundado por Siddhartha Gautama, quien después de vivir una vida de lujos, decidió que ya era hora de encontrar el sentido de la existencia. Abandonó su palacio, se convirtió en una asceta y tras meditar bajo un árbol bodhi alcanzó la iluminación. Desde entonces, el budismo ha predicado la búsqueda del nirvana, un estado de liberación del sufrimiento. Aquí lo interesante es cómo el budismo se adaptó a cada cultura que tocó, desde la India hasta Japón, adoptando diferentes formas y prácticas. En China encontramos el confucianismo y el taoísmo, dos filosofías que también funcionan como religiones. Confucio, un sabio que vivió hace más de 2500 años, ni se molestó en hablar de dioses. En cambio, se centró en cómo ser una buena persona y construir una sociedad justa. Sus enseñanzas recopiladas en los Anacletos han influido en la cultura china durante siglos. Por otro lado, Lao Tse, el supuesto fundador del taoísmo, nos dejó el Tao Te Ching, un texto lleno de sabiduría críptica que básicamente dice: relájate, sigue el flujo del universo y todo saldrá bien. Una historia interesante del hinduismo es la del río Ganges, considerado sagrado. Se cree que bañarse en sus aguas purifica el alma y borra el karma negativo. A lo largo de los siglos, millones de personas han hecho peregrinaciones para sumergirse en sus aguas, buscando una limpieza espiritual. Aunque hoy en día el Ganges está lamentablemente contaminado, su importancia religiosa sigue siendo incuestionable. Lo curioso de estas religiones orientales es cómo integran la filosofía con la espiritualidad.
Mientras que muchas religiones occidentales tienden a centrarse en dioses y doctrinas, en el Oriente se trata de cómo vivir una buena vida aquí y ahora. Además, la reencarnación, una creencia compartida por el hinduismo y el budismo, ofrece una perspectiva cíclica de la existencia. Si no logras hacerlo bien en esta vida, no te preocupes, siempre hay otra oportunidad. Las religiones del Lejano Oriente nos muestran un enfoque diferente, donde la búsqueda de la verdad y el equilibrio interno son lo más importante como adoración a lo divino. Nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras acciones en esta vida afectan no solo nuestro futuro, sino también las vidas que vendrán. Ahora nos trasladamos al Medio Oriente, cuna de las grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas religiones han influido en la historia y la cultura mundial de formas profundas y duraderas. Empecemos con el judaísmo, una de las religiones monoteístas más antiguas. Todo comenzó con Abraham. Según la tradición, Dios hizo un pacto con Abraham, proponiéndole que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas, y así nació el pueblo de Israel. La historia de Moisés y el éxodo de Egipto es una de las más famosas, con Moisés dividiendo el Mar Rojo y guiando a su gente hacia la libertad. Luego tenemos el cristianismo, que surgió del judaísmo con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Jesús, un predicador carismático, enseñaba sobre el amor, la compasión y el reino de Dios. Pero no todos estaban contentos con sus enseñanzas. Tras su crucifixión, sus seguidores afirmaron que había resucitado y así comenzó una nueva religión. La historia del cristianismo está llena de mártires, milagros y una expansión impresionante que llevó el mensaje de Jesús a todas las esquinas del mundo. Si pensabas que el marketing moderno con Internet es impresionante, deberías ver cómo los primeros cristianos difundieron su fe a pie. Por último, pero no menos importante, está el Islam, fundado por el profeta Mahoma en el siglo VII. Mahoma, según la tradición, recibió revelaciones del arcángel Gabriel que más tarde se convirtieron en el Corán. En poco tiempo, el Islam se expandió rápidamente por el Medio Oriente y más allá, uniendo a tribus y naciones bajo una sola fe. La historia de Mahoma y su viaje de la Meca a Medina, conocido como la Hégira, es un momento crucial en la historia islámica. Y no olvidemos la impresionante expansión del Islam en tan solo un par de siglos, superando en velocidad a cualquier franquicia moderna. Un dato que llama mucho la atención es la figura de Abraham como patriarca común en judaísmo, cristianismo e islam. Sí, el mismo Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por mandato divino. Esta historia aparece en las tres religiones, aunque con algunas variaciones. Además, estas religiones monoteístas comparten principios éticos y morales similares, como la importancia de la caridad, la justicia y el amor al prójimo. Esto nos hace pensar en una posible raíz común de valores y creencias, mostrando que, a pesar de las diferencias, hay mucho que une a estas grandes tradiciones. Mientras seguimos nuestro viaje por la evolución de la religión, las grandes religiones monoteístas del Medio Oriente nos muestran cómo la fe puede moldear civilizaciones enteras, inspirar movimientos sociales y políticos, y proporcionar un sentido de propósito y comunidad a millones de personas en todo el mundo. Dejemos de lado las grandes civilizaciones por un momento y adentrémonos en las religiones indígenas y tradicionales de diversas partes del mundo. Estas creencias, a menudo transmitidas oralmente de generación en generación, ofrecen una conexión íntima con la naturaleza y el mundo espiritual. Empecemos en África, un continente rico en diversidad cultural y religiosa. Las religiones africanas tradicionales están profundamente arraigadas en la vida cotidiana y la comunidad. Creen en un universo animado por espíritus y ancestros que juegan un papel crucial en la vida de los vivos. Los rituales y ceremonias son fundamentales para mantener la armonía entre el mundo espiritual y el físico. Por ejemplo, los Dogon de Mali tienen rituales fascinantes que giran en torno a Sirio, una estrella que, curiosamente, conocían antes de que los telescopios modernos pudieran confirmar su existencia.
Cruzando el océano, llegamos a América, donde las religiones indígenas son tan variadas como los paisajes del continente. Desde los aztecas y mayas en Mesoamérica hasta los nativos norteamericanos, cada tribu tiene sus propias creencias y prácticas únicas. Los aztecas, por ejemplo, adoraban a una multitud de dioses, incluyendo a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, a quien ofrecían sacrificios humanos para asegurar el movimiento del sol. Sí, ya sé, suena extremo, pero para ellos era una cuestión de supervivencia cósmica. En América del Norte, los nativos creen en el Gran Espíritu, una fuerza suprema que se manifiesta en todas las cosas. Los rituales y danzas como la danza del sol son formas de honrar y conectarse con esta energía omnipresente. Además, el concepto de la Tierra como un ser vivo y sagrado es central en su cosmovisión, algo que resuena con los primeros indicios de las religiones. Ahora viajemos a Japón, donde el shintoísmo, la religión indígena, celebra la divinidad en la naturaleza y en los ancestros. Los kami o espíritus pueden encontrarse en cualquier lugar, desde majestuosas montañas hasta pequeñas piedras en el jardín. Los festivales Shinto, llenos de color y música, son una forma de mantener viva esta conexión espiritual. Algo interesante es que se practicaban exorcismos en los templos Shinto para alejar a los malos espíritus. Lo fascinante de estas religiones indígenas y tradicionales es cómo integran la vida cotidiana con la espiritualidad. No hay una separación clara entre lo sagrado y lo profano. Todo está interconectado. Esta perspectiva holística ofrece una manera diferente de entender nuestro lugar en el mundo, en armonía con la naturaleza y los espíritus que la habitan. Muchas de estas religiones indígenas creen en la existencia de un alma, o espíritu que continúa existiendo después de la muerte. Esta creencia en la inmortalidad del alma es sorprendentemente similar a las enseñanzas de muchas religiones más grandes y organizadas, lo que nos hace pensar en las raíces comunes de nuestras ideas sobre la vida y la muerte. Las creencias indígenas y tradicionales nos recuerdan que la espiritualidad no siempre requiere grandes templos o elaboradas escrituras. A veces, todo lo que necesitas es una profunda conexión con el mundo natural y una comunidad que comparta tus creencias. El viaje continúa y llegamos a un momento crucial en la historia de la religión, la Reforma Protestante y el Renacimiento religioso. Este fue un periodo de agitación, innovación y cambios dramáticos que transformaron la fe en Europa y más allá. Todo empezó con un monje alemán llamado Martín Lutero, quien en 1517 decidió que ya era suficiente. Harto de la corrupción de la Iglesia Católica, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. ¿Cuál era su problema? Las indulgencias, una especie de paga y te perdonamos que la iglesia vendía a los fieles. Lutero, con su traducción de la Biblia al alemán, hizo accesible las escrituras a la gente común, desatando un torbellino que nadie podría detener. De repente, todo el mundo quería leer la Biblia por sí mismo y no solo escuchar la versión oficial. El resultado de esto fue una explosión de nuevas denominaciones cristianas, cada una con su propia interpretación de las Escrituras. La Reforma no solo dividió a la Iglesia, sino que también encendió una serie de guerras religiosas en Europa. Por ejemplo, la Guerra de los 30 Años, que comenzó con un conflicto entre protestantes y católicos, y que terminó arrasando gran parte del continente. Mientras tanto, la Iglesia Católica no se quedó de brazos cruzados. Iniciaron la Contrarreforma, un intento de abordar algunas de las críticas de Lutero. Se crearon nuevas órdenes religiosas como los jesuitas, que se dedicaron a la educación y la misión global, llevando el catolicismo a lugares tan lejanos como Japón y América Latina. Una historia interesante de este periodo es la traducción de la Biblia al inglés por William Tyndale. Como Lutero, él creía que la gente debía leer las escrituras en su lengua materna. Su traducción fue tan influyente que, aunque fue ejecutado por herejía, sus palabras se convirtieron en la base de la famosa Biblia del Rey Jacobo. Vaya ironía divina. Otro dato curioso es el impacto de la imprenta en la difusión de ideas religiosas. Gracias a Gutenberg y su revolucionaria máquina, las ideas de la Reforma se esparcieron como fuego en un bosque seco.
La Biblia de Gutenberg no solo fue uno de los primeros libros impresos, sino que también permitió que las ideas de Lutero y otros reformadores alcanzaran una audiencia mucho mayor. El Renacimiento religioso también trajo consigo una ola de nuevos movimientos religiosos. En Inglaterra, los puritanos querían una reforma aún más radical y eventualmente algunos de ellos se dirigieron al Nuevo Mundo, fundando colonias basadas en sus principios religiosos. En América, estos colonos puritanos crearon una sociedad donde la fe y la vida cotidiana estaban intrínsecamente ligadas, estableciendo las bases para el pluralismo religioso que caracterizaría a los Estados Unidos. La Reforma y el Renacimiento religioso fueron tiempos de enorme cambio y conflicto, pero también de renovación. Mostraron que la religión no es algo estático, sino una fuerza viva y dinámica que puede adaptarse y evolucionar en respuesta a las necesidades y desafíos de la sociedad. Llegando al siglo XIX y XX, nos encontramos con un panorama religioso que se vuelve aún más diverso e interesante. Estos siglos fueron testigos del surgimiento de nuevos movimientos religiosos que reflejaban los cambios sociales y culturales de la época. Comencemos con el mormonismo, fundada por Joseph Smith en 1830. La historia cuenta que Smith recibió una serie de visiones divinas, incluyendo una del ángel Moroni, quien le reveló la existencia de unas placas de oro enterradas cerca de su casa en Nueva York. Estas planchas, traducidas por Smith, se convirtieron en el Libro de Mormón. Los mormones, oficialmente conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creen en la restauración del cristianismo primitivo y han crecido significativamente desde sus humildes comienzos. Hoy en día, Salt Lake City es un centro mundial para esta fe, y los misioneros mormones pueden ser vistos en casi cualquier parte del mundo. En paralelo, surgieron otros movimientos como los Testigos de Jehová, fundado por Charles Taze Russell en los años 70. Conocidos por su proselitismo puerta a puerta y su rechazo a participar en las celebraciones nacionales y militares, los Testigos de Jehová han establecido una presencia global. Su revista, La Atalaya, es una de las publicaciones más distribuidas en el mundo, mostrando su compromiso con la difusión de sus creencias. Mientras nos vamos acercando al siglo XX, llegamos a la cienciología, fundada por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard en 1953. La cienciología promete un camino hacia la clara, mediante un proceso llamado auditación, destinado a liberar a las personas de las influencias negativas de sus engramas, o sea, de sus experiencias traumáticas. Aunque la cienciología ha sido objeto de controversia y críticas, ha atraído a numerosos seguidores, incluidos algunos rostros famosos de Hollywood. Otra tendencia es el espiritualismo y el movimiento de la nueva era, que ganaron popularidad a mediados del siglo XX. El espiritualismo que comenzó en el siglo XIX se basa en la creencia de que los espíritus de los muertos pueden comunicarse con los vivos. Las sesiones de espiritismo y los médiums se convirtieron en fenómenos populares, especialmente en tiempos de guerra cuando la gente buscaba consuelo y conexión con sus seres queridos fallecidos. La nueva era, por su parte, abarca una amplia gama de prácticas y creencias, desde la meditación y la sanación con cristales hasta la astrología y las creencias en extraterrestres. Este movimiento refleja un deseo de explorar la espiritualidad fuera de las estructuras religiosas tradicionales. Un dato curioso es que muchos de estos nuevos movimientos religiosos incorporan elementos de las religiones más antiguas. Por ejemplo, el mormonismo incluye conceptos del cristianismo, pero añade sus propias escrituras y revelaciones. La cienciología, a pesar de su enfoque en la ciencia ficción, también habla de conceptos como el alma y la reencarnación, presentes en muchas tradiciones religiosas. El surgimiento de estos nuevos movimientos también refleja cambios sociales más amplios. En esta época de creciente industrialización, urbanización y globalización, la gente buscaba nuevas formas de espiritualidad que respondiera a sus necesidades contemporáneas. Estos movimientos ofrecieron respuestas y comunidades para aquellos que se sentían desconectados con las religiones tradicionales. Y llegamos al siglo XXI. Una era donde la tecnología y la globalización han transformado prácticamente todos los aspectos de la vida,
incluida la religión. Bienvenidos a la era digital, donde las nuevas religiones y formas de espiritualidad han encontrado un terreno fértil para florecer. La revolución digital ha dado lugar a las religiones digitales y la ciberespiritualidad. Hoy en día es posible asistir a un servicio religioso desde la comodidad de tu sofá, gracias a las transmisiones en vivo y las iglesias virtuales. Si no puedes ir al templo, no hay problema, simplemente conéctate a Zoom. Además, las redes sociales han permitido la creación de comunidades espirituales globales, donde personas de todo el mundo pueden compartir sus creencias y prácticas. Un extraño fenómeno es el movimiento pastafario, también conocido como la iglesia del monstruo del espagueti volador. Sí, escuchaste bien. Este movimiento satírico, fundado en 2005, se originó como una protesta contra las enseñanzas del creacionismo en las escuelas públicas. Los pastafaris creen en un dios que es una bola de espagueti con albóndigas y usan coladores de pasta como sombreros sagrados. Aunque comenzó como una broma, el pastafarismo destaca la importancia del pensamiento crítico y la separación de la religión y el Estado. Por otro lado, el ateísmo y el agnosticismo han ganado popularidad en la era moderna, especialmente en países con altos niveles de desarrollo. Con el aumento del acceso a la educación y la información, más personas cuestionan las narrativas religiosas tradicionales. Los ateos, que no creen en la existencia de dioses, y los agnósticos, que sostienen que la existencia de lo divino es desconocida o incognoscible, forman comunidades activas que promueven el secularismo y la ciencia como medios para entender el mundo. Otro dato curioso es la Wicca, una religión neopagana que ha resurgido con fuerza en el siglo XXI. La Wicca, con sus raíces en antiguas tradiciones europeas de brujería, celebra la naturaleza y los ciclos de la vida. Los wiccanos practican rituales en honor a la diosa y el dios, y utilizan la magia como una herramienta para la transformación personal y el cambio. La Wicca ha encontrado un nuevo hogar en la era digital, donde los wiccanos pueden conectarse y compartir sus conocimientos a través de blogs, foros y redes sociales. Además, el movimiento de la nueva era ha seguido evolucionando, combinando elementos de espiritualidad oriental y occidental con un enfoque en la autoayuda y el crecimiento personal. Meditación, yoga, sanación con cristales y astrología son solo algunas de las prácticas que han encontrado un amplio público en el siglo XXI. La globalización y la facilidad de acceso a información han permitido que estas prácticas se popularicen y se integren en la vida cotidiana de muchas personas. La era digital también ha visto el surgimiento de cultos y sectas en línea, que pueden reclutar y organizar a sus miembros a través de plataformas digitales. Estos grupos a menudo operan en las sombras, utilizando la tecnología para difundir sus mensajes y controlar a sus seguidores. La presencia de estos cultos destaca tanto el poder como el peligro de la tecnología en la era moderna. Mirando hacia el futuro, nos encontramos con un panorama religioso que continúa evolucionando y adaptándose a los cambios de nuestro mundo moderno. La tecnología, la globalización y los desafíos sociales están creando nuevas formas de espiritualidad y redefiniendo las prácticas religiosas tradicionales. Una de las cosas más emocionantes del futuro de la religión es el impacto de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Ya estamos viendo el surgimiento de aplicaciones y programas de inteligencia artificial que actúan como guías espirituales y consejeros religiosos. Imagina tener un asistente espiritual en tu teléfono, que puede ofrecerte consejos basados en tus creencias y prácticas personales. Además, la realidad virtual está permitiendo experiencias religiosas inmersivas, como peregrinaciones virtuales a lugares sagrados y rituales interactivos. Esto podría democratizar el acceso a experiencias religiosas que antes estaban limitadas por la geografía y, por ende, las finanzas. Otra tendencia creciente es la espiritualidad personalizada. En un mundo donde cada vez más personas se alejan de las religiones organizadas, vemos un aumento en la creación de sistemas de creencias individuales. Estas prácticas eclécticas toman elementos de diversas tradiciones religiosas y espirituales, combinándolos en algo que resuena personalmente con cada individuo.
Esta forma de espiritualidad refleja una sociedad que valora la autonomía y la personalización en todos los aspectos de la vida, incluyendo la fe. La sostenibilidad y el medio ambiente también está influyendo en las religiones del futuro. Muchas personas están encontrando un sentido de espiritualidad en el activismo ambiental, viendo la protección de la tierra como un imperativo moral y sagrado. Las tradiciones religiosas están respondiendo a esta tendencia con movimientos como la teología de la liberación verde y el budismo ecológico, que integran la conservación ambiental en sus enseñanzas y prácticas. Este enfoque en la sostenibilidad refleja una creciente conciencia de nuestra interconexión con el planeta y todas sus formas de vida. Algo que puede llamar muchísimo la atención es el crecimiento de las religiones basadas en la ciencia ficción. Más allá del pastafarismo, existen movimientos como el Jediismo, inspirado en la saga de Star Wars, y las religiones centradas en la obra de Lovecraft. Estos movimientos toman elementos de la cultura pop y los transforman en sistemas de creencias y prácticas espirituales, mostrando cómo la ficción puede influir en la realidad de maneras inesperadas. Hemos recorrido un largo camino desde las primeras creencias animistas hasta las religiones digitales de hoy. La evolución de la religión es una historia fascinante de búsqueda, transformación y adaptación. Desde los primeros chamanes que intentaban comprender el mundo a través de rituales y visiones, pasando por las mitologías ricas y complejas de las grandes civilizaciones antiguas, hasta las religiones monoteístas que moldearon gran parte de la historia moderna, vemos un hilo conductor: el deseo humano de entender su lugar en el universo. La persistencia de ciertos mitos y símbolos a lo largo de la historia es destacable. La figura de un salvador divino, el concepto de un gran diluvio y la idea de una vida después de la muerte son temas recurrentes en muchas religiones, desde las antiguas mitologías hasta las creencias modernas. Esto sugiere que ciertos arquetipos y narrativas tienen un poder duradero en la psique humana. Mientras reflexionamos sobre la evolución de la religión, es importante reconocer su impacto duradero en nuestras vidas y sociedades. La religión ha sido una fuente de consuelo y esperanza, una fuerza para la cohesión social y en ocasiones un motivo de conflicto. Ha inspirado grandes obras de arte, literatura y arquitectura y ha influido en nuestras leyes, costumbres y valores. En un mundo cada vez más interconectado, la religión sigue siendo una parte integral de la experiencia humana. Las nuevas formas de espiritualidad que emergen en la era digital reflejan nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar sentido en un entorno de constante cambio. Y aunque el futuro de la religión es incierto, una cosa es segura: nuestra búsqueda de significado y propósito continuará. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda darle like y compartir este episodio con tu familia y amigos. Y por supuesto, suscríbete para no perderte nuestros próximos episodios llenos de evoluciones e historias increíbles. También, síguenos en nuestras redes sociales donde podremos platicar acerca de los episodios y hacerlos mucho más ricos. Nos encantaría escuchar tus opiniones y saber qué temas te gustaría que veamos en el futuro. Muchas gracias por tu apoyo. Yo soy Mau Nicol y te esperamos en el próximo episodio de Evolution Docs. Astronauta Studio.